La filosofía antigua abarca desde el siglo VI a.C. hasta el siglo III después de Cristo. Constituye un fenómeno peculiar pero no aislado en el desarrollo de la conciencia filosófica de la humanidad. Se formó sobre la base de los rudimentos de astronomía, matemática, física, etc., que llegaron a las ciudades griegas desde el Oriente, como resultado de la elaboración de la mitología antigua en arte y poesía, y también a consecuencia de la liberación del pensamiento filosófico en lo que respecta a las representaciones mitológicas sobre el mundo y el hombre, representaciones que habían mantenido prisionero a dicho pensamiento. Está formada por 4 subetapas. La primera es la presocrática, desde el siglo VI a.C. hasta el siglo V a.C. La segunda, la antropológica, abarca el siglo V a.C. La subetapa ontológica o de las grandes filosofías sistemáticas se lleva a cabo durante el siglo IV a.C. Y por último, la helenístico-romana, desde el siglo IV a.C. hasta el siglo III después de Cristo. Tales de Mileto nació en Mileto, Grecia. Su presencia y actividad se ubican entre los años 630 y 54 a.C. y se le atribuyen importantes aportaciones en el terreno de la filosofía, la matemática, como por ejemplo su propio teorema, el teorema de Tales, la astronomía, la física, etc., así como un activo papel como legislador en su ciudad natal. La explicación universal y racional que sostuvo Tales fue que el agua es origen de todas las cosas que existen, el elemento primero. Se suele aceptar que Tales comenzó a usar el pensamiento deductivo aplicado a la geometría y se le atribuye la enunciación de 2 teoremas geométricos que llevan su nombre. Ya en su tiempo se le reconocieron sus conocimientos de astronomía tras predecir el eclipse de Sol que ocurrió el 28 de mayo del 585 a.C. Se cree que fue el inventor de las estaciones del año y asignó a este 365 días. Se cuenta que consiguió medir la altura de las pirámides por medio de su sombra, proporcionándola con la nuestra cuando ésta es igual al cuerpo. Sostenía que el principio de todas las cosas es el agua, de la que todo procede. Creía que la Tierra era un disco circular plano que flotaba sobre el agua, el mar universal. Para Sócrates, el concepto universal siempre es el mismo, lo que varía son los ejemplos concretos, los razonamientos inductivos y las definiciones, los primeros que consisten en partir de las cosas particulares y concretas, hasta llegar a un concepto general, universal e inmutable sobre las mismas, que Sócrates denominará logos, aquello que determina a algo para ser lo que es, que da razón de ello o es su esencia. A Sócrates se le considera el fundador de la ética, de la ciencia de la moral, reconociendo que cada persona presenta límites y por lo tanto a medida que indaga más sobre un tema, descubre que hay más cosas por conocer, que cada vez aparecen nuevas verdades, nuevos conocimientos, nuevas ideas y al revisarlas nos vemos en la necesidad de reconocer nuestra ignorancia, de saber que el ser humano no se las sabe todas, de reconocer nuestras debilidades. Quizás las fortalezas engrandezcan el ego, pero si el ego se apodera del ser, entonces uno mismo se desconoce, se pierde, deja su brillante y toca la estupidez. También afirmaba que el concepto moral de virtud reside en el conocimiento, es una riqueza interior que proviene de ser sabio, se puede saber y enseñar y solo el ignorante se equivoca obrando mal. Él mismo llegó a decir, solo sé que no sé nada. Platón representa el dualismo. Según él, existen 2 mundos totalmente contrapuestos, el mundo de las ideas y el mundo sensible. El mundo de las ideas se caracteriza por lo único, eterno, inmutable e inmaterial, y es superior al mundo sensible, que se caracteriza por lo múltiple, perecedero, cambiante y material. También introdujo la teoría de las ideas como un procedimiento auxiliar a la hora de comprender ciertos términos de aplicación en el ámbito ético-social. En la fase crítica se convierte en el auténtico objeto de estudio y a partir de ella se construye la ciencia dialéctica. En estas obras, Platón ya no recurre al mito sino a la explicación racional como método expositivo. Platón expone en los diálogos de vejez que las ideas son entidades conexas, relacionadas entre sí por la comunicación. La ontología, ciencia del ser en cuanto a ser. La ontología es una ciencia que aparece sin nombre y de la que Aristóteles dice que es siempre buscada. Estudia el ser en cuanto a ser, sus principios y causas. Es una ciencia universal porque abarca la totalidad de las cosas ya que todas coinciden en el ser. La noción más universal que cabe, nada queda fuera de esta ciencia.
La cuestión es que es el ser, remite y se reduce a un análisis de las significaciones del ser. Hay que distinguir entre el ser en potencia y el ser en acto. La metodología de Aristóteles se centra en sus lecciones de lógica, que intentan analizar el pensamiento relacionado al lenguaje. El uso que Aristóteles le daba a la lógica consistía en definir un objeto, fabricar una proposición acerca de él y probarla con una forma de razonamiento llamada silogismo. El silogismo fue uno de los aportes importantes de Aristóteles, ya que su lógico es una estructura sistemática y común para su objetivo de juntar todo el conocimiento, y desde entonces la lógica da un criterio de validez para las metodologías científicas. Aristóteles investigó la naturaleza del ser para encontrar explicaciones de la realidad y lo hizo a través de las 4 de causalidad que él mismo distingue.